Quiero, antes de iniciar esta reflexión, creo necesaria, importante, para contextualizar este encuentro de la región bolivariana. Les saludo sin duda a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, de Colombia, de Perú y Venezuela. Y sin duda el agradecimiento a nuestros hermanos y hermanas del Ecuador como país anfitrión, conferencia episcopal anfitriona de este encuentro regional bolivariano. Hemos realizado ya 2 encuentros. La región Centroamérica y México, CAMEX, en San Salvador. Y luego hemos tenido el encuentro de la región Caribe en la República Dominicana, en Santo Domingo. Gracias a Dios, pues nos ha ido, vamos a decir así, muy sencillamente, ha ido muy bien los encuentros. Y esperamos que los frutos sean también grandes y buenos. Quiero dirigirme a ustedes con 2 elementos muy importantes. Primero, la categoría de pueblo de Dios y luego el Espíritu Santo y la sinodalidad. Y empiezo con el primero, pueblo de Dios, santo pueblo de Dios que el Papa Francisco ama decir y anunciar. El gran giro en la eclesiología que se dio durante el Concilio Vaticano II surgió a partir de la incorporación de la categoría pueblo de Dios, que, comillas, permite afirmar a la vez la igualdad de todos los fieles en la dignidad de la existencia cristiana y la desigualdad orgánica o funcional de los miembros. Cierra comillas. Con la nueva secuencia, los padres conciliares optaron por reconocer la participación de todos los miembros del pueblo de Dios en los tria munera de Cristo, sacerdote, profeta y rey, santificar, enseñar y gobernar, estableciendo así la igualdad de todos por medio de la dignidad bautismal como criterio estructurante para la configuración de la identidad de todos los sujetos eclesiales. De este modo quedaba superada la eclesiología preconciliar. La base de todo esto es la Lumen Gentium. No en vano, un padre conciliar había afirmado en los debates conciliares que, comillas, cabe señalar que el poder jerárquico solo es algo transitorio. Lo que es permanente es el pueblo de Dios. Lo que es pasajero es el servicio jerárquico, cuya condición es histórico-temporal. Lo permanente es lo que lo define y cualifica y no lo transitorio. Situarse en el pueblo de Dios comportaba un modo eclesial de proceder que concedía primacía al todo, pueblo de Dios, sobre las partes. En este sentido, los sujetos eclesiales, pastores, clérigos, religiosos, religiosas, laicos, laicas, quedaban definidas a partir de la dignidad bautismal compartida y la participación de todos y todas en el sacerdocio común. En Lumen Gentium se había optado por distinguir entre lo permanente, que radica en la única vocación cristiana, y lo transitorio o temporal, que corresponde a las funciones, roles o servicios para realizar la misión de la Iglesia en el mundo. El espíritu de los textos conciliares plantea el reto de poner en práctica una nueva hermenéutica inspirada en la lógica del conjunto, es decir,
de la iglesia como totalidad orgánica de fieles, en cuya interacción continua y recíproca se van constituyendo en pueblo de Dios, incluidos el colegio episcopal y el sucesor de Pedro. Todos ellos, sin embargo, en un orden específico. Primero, el pueblo de Dios, todos. Luego los obispos, algunos. Y finalmente el obispo de Roma, uno. Esas cosas, estimados hermanos, no son nuevas. Vienen desde el Concilio Vaticano II. Y la Lumen Gentium es como el tesoro, por decir así, de todo este contenido. Y el Papa Francisco lo que hace es incentivar, yo no diría repetir, pero incentiva mucho esta categoría, pueblo de Dios. Debemos tener en cuenta que no se trata entonces de tres sujetos eclesiales. El pueblo de Dios, en tanto expresa la totalidad de los fieles en sus relaciones y dinámicas comunicativas permanentes, es el único sujeto activo y fundamental de toda la acción y misión de la iglesia. El haber vuelto a descubrir al pueblo de Dios como un todo, como una totalidad, lleva en consecuencia a la corresponsabilidad que se deriva para cada uno de sus miembros. La noción pueblo de Dios, concebida como una totalidad orgánica, expresa, por tanto, el carácter vinculante que se desprende del proceso mismo de constitución de las identidades de los sujetos eclesiales. La novedad conciliar no se puede reducir a una simple definición de lo que cada sujeto eclesial es en sí mismo y lo que puede aportar al resto, porque cada uno existe y se va co-constituyendo en el darse y completarse recíprocamente. El nuevo giro eclesiológico asumido por los padres conciliares y retomado por el Papa Francisco tiene implicaciones en torno al ministerio jerárquico. Sin embargo, la vinculación con la comunidad de fieles no es algo nuevo en la iglesia. Ya en el siglo III, el ejercicio espiritual, el ejercicio episcopal de San Cipriano, obispo de Cartago, da testimonio del carácter vinculante de toda la comunidad eclesial. Yves Congar había escrito, entre comillas, que el plan total de Dios no se agota en el principio jerárquico, sino que supone el complemento y la reciprocidad de un régimen comunitario, dependiendo de ambos la plenitud final. Lo que viene primero es el pueblo de Dios. La iglesia, vista a partir del bautismo y no ya de la jerarquía, aparece así desde el principio como una realidad sacramental y mística antes de ser una sociedad jurídica. El obispo debe volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado, estar más cerca aún de su clero y de sus fieles. El giro hermenéutico de la eclesiología del pueblo de Dios supone una nueva comprensión del modo en que se configuran las identidades de los sujetos eclesiales. Segunda parte, Espíritu Santo y sinodalidad. En Lumen Gentium número 35 dice: Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de su vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria. No solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia
de la palabra. Y uno de los aspectos más novedosos en la actual recepción del Sensus Fidei radica en la recuperación y profundización de la dimensión neumatológica. Esto aparece en Lumen Gentium número 12, que expresa que el Espíritu Santo no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de los sacramentos y ministerios, sino que también distribuye sus dones a cada uno como Él quiere. Lo hace apto y prepara para comprender, emprender diversas obras o servicios en beneficio de la renovación y la ulterior edificación de la iglesia. Podemos afirmar que la actual recuperación de esta dimensión neumatológica está relacionada con la maduración de la eclesiología del pueblo de Dios, que aún no ha sido plenamente recepcionada, como lo explica el cardenal Grech, el actual secretario general del sínodo. Él dice así, entre comillas: el redescubrimiento del pueblo de Dios como sujeto activo en la vida y misión de la Iglesia, propuesto por el Vaticano II, va acompañado por el redescubrimiento a través del propio concilio de la dimensión neumatológica de la Iglesia. Entonces, escuchar al pueblo de Dios es escuchar verdaderamente lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. La opción de consultar al pueblo de Dios depende de este redescubrimiento. Y si no tuviéramos la certeza de que el Espíritu Santo habla a la iglesia y lo hace en virtud de la unción dada en el bautismo, la consulta se reduciría a una encuesta, con todos los riesgos de manipulación de la opinión pública, propio de los sistemas políticos basados en la representación. Del Espíritu Santo depende la concordancia en la fe de todo el pueblo de Dios. Ustedes saben muy bien que el Papa, cuando le propusimos la realización de la 6ª Conferencia General del Episcopado, dijo: no, por ahora no. Hay muchos retos, desafíos de Aparecida que no se han cumplido. Veamos otro modo, otra manera. Y así surgió la Asamblea Eclesial, la primera Asamblea Eclesial, que él mismo la califica de inédita para América Latina, y que en su mensaje breve que hizo, un video, él dice fundamentalmente: pueblo de Dios, no las élites, sino pueblo de Dios. Y segundo, escuchar al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor. Entonces, del Espíritu Santo en realidad depende la concordancia en la fe, y de ahí surgió el escuchar. Él mismo dice: escuchar no es oír, escuchar para discernir y después actuar, pero escuchar. Y en ese sentido quiero hacer un pequeño añadido. Miren, estimados hermanos, sinodalidad es la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial, fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el sensus fidei de todo el santo pueblo fiel de Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro, debe animar la conversión y reforma de la iglesia a todo nivel. La totalidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo. Hay un pasaje bíblico, 1 Juan 2, 20 y 27. Entonces, la totalidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios,
cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su conocimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Este planteamiento reconoce que el Espíritu Santo no tiene distinción de ningún tipo para manifestarse. Ustedes conocen el texto bíblico. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere. Así se logra precisar teológicamente que el sensus fidei fidelium no es un mero ejercicio, función o puesta en práctica de una operación de la inteligencia de la fe, sino que es una dinámica comunitaria y espiritual que vincula a todos los sujetos eclesiales entre sí y los configura como totalidad orgánica y corresponsable a partir de lo que el Espíritu va manifestando a través y al pueblo de Dios. Sensus totius populi, y no a algunos, todo el pueblo de Dios. Aquí hay uno de los fundamentos del que el Papa lanza la famosa asamblea eclesial. Después que ha lanzado, ¿cómo se dice? Jurídicamente válida, el consejo, la SEAMA, ¿no? La conferencia eclesial de la masonería. No es conferencia episcopal de la masonía, conferencia eclesial de la masonía. En base a esto, ya jurídicamente válido. Esta dimensión espiritual se aprecia cuando se afirma que el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones. Podemos tomar 1 Corintios 12:11. Con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. Según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. 1 Corintios 12:7 y la Lumen Gentium 12. De este modo se sitúa el lugar de la jerarquía entre los fieles. Inter fidelis co-intelliguntur evidenter membra hierarchiae. A partir de un rico intercambio de dones, carismas y servicios, cuyo ejercicio corresponsable es sujeto de discernimiento, evaluación y conversión permanente. Podemos complementar este aporte de Lumen Gentium número 12 con la Dei Verbum número 8, donde también aparece la vinculación de todos los sujetos eclesiales a partir de una serie de dinámicas comunicativas. Por una parte se dice que el depósito de la fe está confiado a la totalidad del pueblo de Dios, quien lo conserva, profesa y transmite. Y en Dei Verbum número 10 expresa esto al afirmar que el depósito de la palabra de Dios ha sido confiado a todo el pueblo de Dios, unido a sus pastores, quienes han de constituir un consenso singular. Esta reflexión lograda en la tercera sesión del concilio concluye que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que le sirve. Ciertamente, la palabra de Dios está ahí, al primero. A la vez, está bajo la acción del Espíritu. Así se aprecia la conciencia de una dinámica co-constituyente de carácter espiritual y orgánica entre los distintos sujetos eclesiales. A la luz de todo lo visto, podemos decir que la recepción actual de la eclesiología del pueblo de Dios profundiza el involucramiento de todos los Christi fideles en el sensus fidei fidelium como la dinámica teologal más apropiada para la reconfiguración identitaria de los sujetos eclesiales, con implicaciones para la definición de la identidad y el ejercicio del ministerio apostólico.
podemos decir que el estado actual de la cuestión eclesiológica se encuentra ante el desafío de lograr una más completa recepción de las implicaciones de la teología del sensus fidei fidelium en una iglesia sinodal en la que todo el pueblo de Dios es considerado sujeto activo de la vida y de la misión de la iglesia. Aún más, al considerar la escucha recíproca como elemento constitutivo de una iglesia sinodal, Lumen Gentium ofrece, el número 12, ofrece el marco más apropiado para comprender el modo como se manifiesta, entre comillas, la unción del Espíritu Santo, porque a partir de la escucha se activan una serie de dinámicas comunicativas que median lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchar a los demás, escuchar al pueblo de Dios, escuchar a los pastores también y escuchar al Papa. Una escucha mutua de todos, escuchar, discernir. Estas son, entre otras, consultar, dialogar, discernir en común, tomar sujetos, elaborar decisiones y rendir cuentas. Dichas dinámicas crean el ambiente propicio para generar procesos de conversión que se activan con la interacción personal y horizontal como los distintos sujetos eclesiales. Rahner, ya fallecido, pero antes estudiaba mucho a Rahner, pero Rahner sostenía que la autoridad formal de un cargo oficial no dispensa al que lo ejerce de la obligación de procurarse eficazmente el consentimiento de quienes son afectados por una decisión. Cierra comillas. Porque en los procesos eclesiales se ha de constituir y expresar el sensus ecclesiae totius populi y no solo el sensus ecclesiae de la jerarquía. No vayan a tomar mal que no estamos en contra de la jerarquía, absolutamente. Es simplemente todo el sentido, pueblo de Dios, el Espíritu Santo que actúa en el pueblo de Dios como depósito auténtico de la fe en la cual nos toca a todos interactuar, escucharnos, discernir para poder decidir eclesialmente. Es precisamente entonces a nivel de los procesos decisionales y la construcción de consensos donde se juega nuestra capacidad de imaginar y construir un nuevo modelo eclesial institucional para la iglesia sinodal del tercer milenio. El Papa sueña, dice, la iglesia del tercer milenio debe ser una iglesia sinodal, caminando juntos, no correr, caminando juntos. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de la conversión de todos nosotros, incluso en relación a los procesos de evolución de la doctrina. El llamado actual va en la dirección de superar modelos institucionales, eclesiales, que refuercen una insuficiente consideración del sensus fidelium, la concentración del poder y el ejercicio aislado de la autoridad, un estilo centralizado y autónomo de gobierno y la no transparencia de los procedimientos regulatorios. La recepción actual de la eclesiología del pueblo de Dios nos sitúa ante un momento de eclesiogénesis, el cual estimula a construir el nosotros eclesial, en el que cada yo, estando revestido de Cristo, vive y camina con los hermanos y las hermanas como sujeto responsable y activo en la única misión del pueblo de Dios. La etapa eclesial que vivimos pide generar un nuevo modo eclesial de proceder, que tenga siempre un punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. Partimos del pueblo de Dios, llegamos al pueblo de Dios.
Quedan pues abiertos nuevos caminos, como dice el Papa. Él habla del desborde del Espíritu. Abrir nuevos caminos para seguir profundizando la recepción de la centralidad de la eclesiología del pueblo de Dios propuesta por el Vaticano II. Conclusión, esta es tu oportunidad, esta es nuestra oportunidad. Puedo decir a esta asamblea de la región bolivariana que el Papa Francisco estuvo verdaderamente inspirado por el Espíritu cuando decidió que este sínodo no debía ser como los demás, sino que debía celebrarse a todos los niveles. Esto permite contextualizar el tema de la sinodalidad en todos los niveles, empezando por las familias, las pequeñas comunidades cristianas, los pueblos de misión, las parroquias, los decanatos, las diócesis, las provincias eclesiásticas, las iglesias nacionales, las iglesias continentales y la Iglesia Universal. Ustedes saben, aquí hay señores obispos que han participado en los sínodos. Y antes la propuesta, la encuesta era a las conferencias episcopales. La conferencia episcopal organizaba la comisión, los obispos se encargaban, hacían esto, resolvían las encuestas, se enviaban todo a Roma. Todo en Roma era, claro, el 90% o más obispos. Por eso el sínodo de los obispos. Ahora el Papa ha querido que esto sea la Iglesia Universal. Todos. Y por eso es que amplía también el periodo a 2023, 2024, pero una consulta amplia a todo el pueblo de Dios, como ha venido sucediendo. Las parroquias, las diócesis, las conferencias episcopales nacionales, la región, las continentales. Este encuentro es producto de la convocatoria y la invitación de la Secretaría del Sínodo, que pide a nuestra región, al CELAN, le pide llevar adelante este proceso de escucha a nivel continental. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Después que terminen las 4 regiones, vamos a juntarnos, un grupo en Bogotá, con delegados de cada región para elaborar la famosa síntesis y presentarla a la Iglesia Universal, que va a ser la propuesta para la Iglesia, para el Sínodo Universal, valga la redundancia. En cada nivel, la sinodalidad debe adaptarse a un contexto específico, siempre que se sitúe en el telón de fondo de la comunión, la participación y la misión. Somos uno, trabajamos juntos y estamos en misión permanente enviados por Cristo, tal como lo ha afirmado la iglesia local de Bamenda, Camerún. Yo amo mucho aplicar esta frase que la aprendí en África, en el encuentro de las conferencias episcopales de África y Madagascar, que dice así: para que Dios trabaje, todo hombre debe poner las manos. Mucha gente suele decir que el futuro de la iglesia está en América Latina. Dicen, los asiáticos dicen lo mismo. África dice lo mismo. Entonces, no sé si los propios latinoamericanos lo sienten, pero lo que podemos afirmar es que la sinodalidad a nivel continental da a América Latina y el Caribe la oportunidad de enriquecer su propia identidad como iglesia, contextualizar la sinodalidad dentro de la iglesia y hacer de la sinodalidad una realidad verdaderamente auténtica en la vida diaria de la iglesia latinoamericana. Esto significa que mientras esperamos la celebración del sínodo sobre la sinodalidad a nivel de la Iglesia Universal, debemos tomarnos el nivel continental tan en serio como si fuera el final. Esto es para nosotros. Esto es para la región bolivariana. Este es un punto clave para nuestro continente y es una oportunidad para que asumamos nuestra responsabilidad o corresponsabilidad de proporcionar el sentido de la dirección para nuestra iglesia latinoamericana y caribeña de hoy y de mañana. El Santo Padre nos da la oportunidad y no debemos perderla. Y me van a disculpar que use una frase del mundo del negocio, business, ¿no? Dice, ahí está la demanda, ¿qué ofreces? ¿Dónde está? La demanda está ahí, el pueblo debe estar ahí, ¿qué ofreces? Y hay otra frase famosa que también utilizo: el dinero se recupera siempre, la oportunidad no.
la oportunidad. No, esta es una oportunidad para que nos escuchemos, para que hablemos, para que propongamos. Entonces, el Santo Padre nos da la oportunidad y no debemos perderla, pues la etapa continental del proceso sinodal significa que América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de hacer que su voz se escuche en el mundo como continente. Pero mejor aún, se da la oportunidad de escuchar su propia voz en su propio territorio sobre lo que quiere para sí mismo. Es bueno que sepan, y con esto termino, estimados hermanos, hermanas, que la Secretaría del Sínodo adoptó la metodología del CELAN, de la Asamblea Eclesial. Esto que estamos haciendo nosotros ahora lo están haciendo todos los continentes, que lo han ido asumiendo, porque ha habido reuniones no solamente a nivel continental, sino a nivel de los representantes, los presidentes de todos los continentes, que al final somos 7. Incluido ciertamente las iglesias, ¿cómo se llama esto? Del mundo oriental, del rito oriental. Inclusive ellos al principio no querían. Dice, nuestro estilo es otro. Después de escuchar a todos y que se fueron sumando uno a uno, este método lo vamos a hacer, ellos también dijeron, este método lo vamos a hacer. Porque es un aporte, una riqueza para la iglesia, ¿no? Pero basado en las enseñanzas del Vaticano II, sobre todo Lumen Gentium, y después vienen otros, Episcopalis Communio, etcétera, ¿no? Entonces termino con esta pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué queremos para América Latina y el Caribe? ¿Qué quieres para ti misma, iglesia de la región bolivariana? Gracias.